Hola Cluster y bienvenidos. Estamos aquí con unos invitados muy especiales y vamos a hablar de paz. Hoy vamos a hablar de comunicación popular para la construcción de paz. Tenemos a los invitados a Eider Salazar, Valeria Urán, John Rojas y Luis Restrepo. ¿Cómo están? Bien. Muchachos, empecemos por lo primero. ¿Qué es comunicación? Luis, tú, que eres comunicador. Bueno, podríamos empezar en que comunicación es ese proceso tan simple, pero al mismo tiempo tan sistemático, en donde tiene que haber una relación íntima, podría decirse, entre A y B, pero en donde al mismo tiempo el mensaje sea coherente desde quien sale a quien lo recibe. Sí, o sea, la idea es que haya una construcción de sentidos, ¿sí? Digamos que cuando se habla de comunicación, se habla también de algo que es la mediación y es cómo logro que el mensaje llegue de la manera que, digamos, al receptor de la manera que yo quiero que llegue, y eso es lo que hace, digamos, los procesos de comunicación tan complejos, y entraríamos también a preguntarnos algunas cosas. Y es también, digamos, desde la individualidad y desde la colectividad, cómo nos estamos comunicando, que seguramente de ahí empiezan a radicar muchos problemas que hemos tenido, digamos, como humanidad también. Muchachos, ustedes como en la historia de Eider, tú que no eres comunicador, pero eres concejal de para Cambio Radical. Pues no, muchas gracias primero a ustedes por la invitación, a mis compañeros. Yo soy comunicador, orgullosamente egresado de nuestra Universidad del Quindío. Y bueno, pues el contexto, yo sí me uno de cierta manera a lo que mis compañeros manifiestan con relación a no solo la importancia, sino digamos, la fortaleza que uno observa cada vez más en la sociedad de los procesos comunicativos, pero cuando se hacen bien, ¿sí? Cuando quienes ejercen la comunicación social, de cierta manera también el periodismo, pues lo hacen con un mensaje, pero no con el propósito, con el ánimo de manipular, sino de abrir las compuertas de un sinnúmero de situaciones, de procesos en donde ese receptor ya dejó de ser como en el pasado el simple receptor que escuchaba el mensaje, lo atendía y ya, sino que comenzó una interacción supremamente interesante, un proceso muy interesante. Es cuando se empieza a hablar de los consumers y de los prosumers, que además de consumir también produce también la información. En mi caso, yo no soy comunicador social, sin embargo, soy trabajador social. Y pues la comunicación nosotros la vemos como un estilo, más que un estilo, una forma de vida de interrelación de unos con otros. Y la comunicación pues, esencialmente es la posibilidad que tenemos de contactar, de interactuar, de generar a través de diferentes representaciones un pensamiento, una idea, y esa forma de establecer también una cercanía. Porque a la medida en que me comunico, pues también estoy reconociendo que hay otro allí que obviamente debe, a través de lo que yo diga, de lo que exprese, pues comprender una idea para luego, pues entonces, también en esa interrelación, pues de volver a hacer la devolución, ¿cierto? Y que éramos justamente lo que hablábamos ahorita, pues antes de que empezara el programa, acerca, digamos, de ese significado que tienen a veces las palabras o de la manera en la que se dicen las cosas, y de acuerdo a eso entonces el receptor va a reaccionar a ese tipo de procesos, ¿cierto? Bueno muchachos, ya que aquí habemos 4 comunicadores, 2 profesionales, 2 en formación, un trabajador social, ¿por qué no hablamos un poquito de la ley de medios? ¿Qué les parece? Yo creo que... A ver. Luis... No, yo ya soy egresado. Ya soy egresado en el 2010 de la Universidad del Quindío de Comunicación Social y Periodismo. Bueno, creo que la ley de medios es un deber en el cual todos los comunicadores y periodistas deberíamos conocer, deberíamos también hablarle a la gente, o sea, hablarle no solo a la gente que no es comunicadora, sino a todos en general. ¿Por qué? Porque es el simple hecho de la democratización de los medios, es el hecho de que el pueblo, o sea, tanto el pueblo como las instituciones públicas, las instituciones privadas, tengan cabida en todo el espacio de comunicación y información. Desafortunadamente en el país y pues en los países
que más tienen, digamos, un dominio en el mundo, desafortunadamente esos procesos de democratización de los medios no se han dado a profundidad y ha hecho que digamos, muchas personas con muy malas intenciones tengan un poder mediático muy grande. No, y el debate ya se ha dado a nivel nacional. La verdad, digamos, yo he participado en algunos espacios de comunicación a nivel nacional y ya se ha hablado entonces de, digamos, de que si no hay posibilidad de que haya un medio alternativo de alguna manera, aunque pues conocemos la experiencia de Señal Colombia o de los canales que están, digamos, los regionales, pero sí, digamos, RCN y Caracol puntualmente deberían de abrir un espacio para que, digamos, esas propuestas de comunicación popular, porque yo por ejemplo pertenezco a una que es Periferia, nosotros digamos que tenemos la posibilidad de tener ese acercamiento que no tienen ellos porque ellos manejan las noticias a grosso modo y nosotros desde la particularidad y nos interesa visibilizar ese tipo de cosas que es donde realmente se construye. Entonces se empieza a hablar entonces o de la democratización de medios o de una ley de medios o de una política pública, ¿sí? Va a hablar una política pública en la que se empiece entonces a regular y donde haya entonces un espacio para que indígenas, afros, campesinos, mujeres, población LGTBI y demás puedan participar porque seguramente deben de tener alguna propuesta y también tienen una historia que contar. Claro. No, aunado a lo que los compañeros manifiestan, pues yo sí considero que aquí tiene que existir una gran responsabilidad nacional en cuanto a los medios de comunicación. Es decir, no, o sea, sería como una especie de choque desde el punto de vista también jurídico, porque entraríamos a decir que no se nos puede limitar la expresión como tal. Pero yo sí creo que muchas veces ese desbordamiento de esa libertad, de cierta manera, entre comillas, de los medios de comunicación ha generado que hagan lo que no deben de hacer como medios, que rayen con la responsabilidad sobre pretexto de esa prerrogativa constitucional de libertad de expresión. Entonces yo sí creo que ahí también tiene que existir, digamos, una reglamentación y una enorme responsabilidad. Espérame, vuélvela a repetir que no estaba sonando. Bueno, repito, lo que yo planteo es que adicional a ello no se genera una responsabilidad de los medios y de quienes hacen comunicación, es decir, que no haya un desbordamiento, ¿sí?, sobre pretexto de la libertad de expresión que raye con la irresponsabilidad de los medios de comunicación. Claro. Cuando ya se creen dueños de la verdad o quieren transmitirlo de una forma, digamos, tan sugestiva que de cierta manera movilice a la opinión pública al antojo del propio medio. Entonces yo creo que esa normatividad a nivel nacional, y que es una política pública, pues nunca lo había pensado de esa forma, pero me parece fantástico, que más que política pública debería ser una política de Estado, porque es que la comunicación es lo que día a día pues está presente y permanentemente presente en nuestras vidas. Debería ser una política de Estado, pero desafortunadamente cuando se quiere hablar de democratización de los medios o de una ley de medios más puntual, desafortunadamente desde el sistema hay ciertos recelos, ciertas barreras, porque entonces empiezan a hablar, bueno, ¿y dónde va a quedar la libertad de expresión? Porque ha pasado en países como Argentina, como Ecuador, como Venezuela, pero es que hay que trascender, hay que ir más a fondo y ver lo que decía ahora Valeria. No es el simple hecho, bueno, vamos a repartir medios a Raimundo y todo el mundo, sino también tener en cuenta a esas poblaciones, a esas comunidades que desafortunadamente han sido víctimas de la violencia, han sido víctimas del sistema y que no han tenido una opción de expresión y de sentirse también libres. Claro, es que la comunicación no tiene que ser solamente para las élites, también tiene que ser para las personas que están fuera de las ciudades, que están en situación de vulnerabilidad. Precisamente los acuerdos de La Habana planteaban ya dentro de procesos ya de implementación también la posibilidad de que otros sectores populares que tradicionalmente han sido vulnerados, han sido violentados, tengan la posibilidad de expresar pues, sus ideas, sus opiniones y a través de emisoras comunitarias, de periódicos y de todos los medios disponibles, poder entonces también presentar su voz de inconformidad, de protesta frente a las situaciones que día a día pues, vienen presentando. Pero mire que hay que hacer, por ejemplo, una observación y casi como una precisión desde el Ministerio de las TIC, que finalmente es la que avala o da los permisos para que hayan emisoras comunitarias, y realmente es muy complejo porque los requisitos, digamos, que deben de cumplir
las comunidades para que esto sea posible a veces o sea, no alcanzan a cumplirlos y realmente hay una necesidad de empezar a comunicar ciertas cosas, por lo menos dentro del territorio en el que se encuentran, ¿sí? Puede que de pronto no tenga el espectro electromagnético, no tenga, digamos, gran expansión, porque seguramente por la ubicación y demás, pero sí se hace necesario que ellos allí en su comunidad, por lo menos, se enteren de qué es lo que está pasando y empezar entonces, porque también a partir de los medios se empieza a educar. Entonces cuando yo empiezo a escuchar qué es lo que la gente está diciendo y qué es lo que está pasando, entonces puedo empezar a pensar cuál sería la solución y a dónde debo de acudir, y de la importancia también de yo empezar, digamos, políticamente como sujeto político, cuál entonces sería mi propuesta y cómo también, digamos, desde el Estado también están las herramientas para yo poder, digamos, solucionar esos problemas. Muchachos, ya que estamos hablando de medios alternativos, expliquémosle al público por qué se divide eso entre medio tradicional y medio alternativo. Porque yo creo que, a pesar de todo, el medio tradicional y el medio alternativo informan, están en la obligación de informar, pero lo hacen de una manera distinta. Entonces, expliquémosle a todos los televidentes qué diferencia hay entre el medio tradicional y el medio alternativo. Luis, ¿qué tal? Diría yo que unas diferencias puntuales entre los medios hegemónicos, como yo personalmente los llamo, a los alternativos, es que los hegemónicos siempre van a utilizar sus fuentes desde las bases oficiales, desde la institucionalidad. En cambio, los medios alternativos van a buscar eso, lo que se llama la alternativa. Las personas, los grupos, las personas o grupos que no han tenido, digamos, una voz más puntual, o que en el caso de la institucionalidad no ha tenido en cuenta para, bueno, ver cuál es la otra cara de la moneda. Entonces, digamos que cuando se atreven los medios hegemónicos y los alternativos a buscar, bueno, qué pasó en un determinado tema, siempre va a haber dos caras de la moneda. Entonces hay que estar muy pendiente de eso, ver siempre todo, ver todo en 360 grados, no solo en 180 grados. Pensaría también que una de las características es que cumple una función social, una función política y fundamentalmente una función de educación, de educar para la transformación. Si en algo se distinguen los medios tradicionales de lo que podría considerarse comunicación alternativa, es que la visión y la mirada que tiene la comunicación alternativa es de acercarse más a las comunidades y a las realidades sociales que sufren o que viven las personas. Y tú que eres como de un medio independiente como es Periferia, un periódico tan importante para Colombia, en los aspectos como su estructura, ¿qué piensas tú sobre eso? Pues mira, digamos que el periódico lleva 13 años ya, o sea, este año se cumplen 13 años de estar construyendo y de estar, digamos, activamente acompañando a la comunidad o, digamos, incluso a organizaciones sociales, ¿sí? Y procesos, y también desde la parte de educación, porque digamos que no solo es el periódico, también tiene una escuela de comunicación popular que se llama Jaime Garzón, ya sabemos pues quién era Jaime Garzón, y también tiene una línea editorial, o sea, también se están produciendo productos, digamos, desde la crónica, desde el reportaje, porque también hay que pensar en desde la construcción de la memoria, desde las narrativas. Entonces empezamos a hablar ya de géneros periodísticos, pero cuando se empieza, digamos, a explorar el periódico, empieza a haber una necesidad de mirar cómo desde cada sección, porque digamos que el periódico tiene una construcción, entonces siempre hay una página editorial donde está claramente cuál es la postura del periódico, y siempre es, digamos, antihegemónica, pero no entendida como va a ser un gran medio que llegue a las grandes masas, lo cual sería pues también interesante, pero no, lo que busca es acompañar el proceso, busca es educar el proceso desde lo particular. También desde el periódico se busca como normalmente que sean las mismas comunidades las que escriben. Por eso nace entonces la escuela también. Y algo para sumar a lo que dice Valeria, es que las comunidades han entendido que los medios hegemónicos sirven, digamos, a un anhelo no, sino a un interés privado o económico. Eso yo creo que todos acá estamos de acuerdo en eso.
a diferencia pues de los medios alternativos que, como ya lo decía Valeria, buscan estar más allegados a las comunidades. Claro. Eider, Y tú... justo eso es lo que iba a decir, que ha ocurrido un fenómeno que resulta supremamente importante, digo yo, para la comunicación, y es la pérdida de confianza de la gente en esos medios, como Luis me suma la palabra curiosa, pero supremamente acertada, hegemónicos. Hay una falta de credibilidad tremenda y ello ha hecho que esa gente migre, o bueno, no, digamos lo que no migren, pero la gente la gente del común se sienta a ver el noticiero de X medio tradicional o hegemónico y se sienta con desconfianza. Ve la encuesta de candidatos a la presidencia, no le cree, observa el testimonio y lo duda. Y entonces va y se mete a otro medio que funciona por internet, por ejemplo, consulta otro tipo de fuentes, entra a los perfiles de Twitter de un columnista, por ejemplo, que es independiente. Entonces yo creo que el fenómeno importante que se está gestando en este momento es la pérdida de confianza de esos medios tradicionales o de esos medios que de cierta manera han predominado la historia. Listo. Muchachos, vamos a ver un video de una entrevista que se hizo ayer en el Foro de Derechos Humanos y volvemos después de comerciales. Soy Diego Fernando López, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Alexander von Humboldt, y tenemos el placer de encontrarnos con él en el camino y hablar sobre este tema tan importante en el segundo Foro de Derechos Humanos Departamental del Quindío. Profe, muchas gracias por estar acá, por que nos brinde este segundito. Yo quisiera preguntarle a usted qué es importante y esto acerca de qué es que uno siempre habla sobre derechos humanos y eso, derechos humanos, y eso le mastica a uno una y otra vez, pero nosotros por qué estamos aquí, cuál es la esencia de eso, cuál es la importancia de todo esto. Los derechos humanos no solamente son una serie de reconocimientos históricos que se han hecho a propósito de la necesidad de garantizar mínimos vitales elementales en una sociedad. Colombia está empeñada en superar el conflicto armado y en reconciliarse. Y los derechos humanos se terminan convirtiendo en una oportunidad para dignificar las relaciones entre los miembros de esta sociedad y para, por fin, reconocer que somos ciudadanos y que en torno a ese carácter, pues necesariamente tenemos que construir un futuro de paz. Por eso los derechos humanos son importantes, porque nos permiten entender que la sociedad en la que vivimos debe garantizar a todos, sin ningún tipo de distinción, unos mínimos elementales para poder convivir en paz. Aquí entre bastidores estamos hablando, robándole un segundito al profe, y nos contaba que los derechos humanos es un asunto estructural. ¿Cómo así? ¿Cómo entendí muy bien eso? Estructural significa que es esencial, es decir, que no se trata de un asunto pasajero, no se trata de un asunto de moda, no se trata simplemente de un tema que se conoce y luego simplemente se abandona y se pasa a otro tema. Es estructural porque sostiene y sustenta, en este caso, a una sociedad como la nuestra. Colombia se dice y se precia ser una sociedad fundada en el respeto de la dignidad humana. Si eso es cierto y si efectivamente estamos apostándole a que le demos vuelta a la página y comencemos a escribir la historia de este país en los próximos 100 años, claramente los derechos humanos no pueden ser un asunto coyuntural, es decir, pasajero, es decir, transitorio, sino esencial. Por eso llamamos los derechos humanos como un tema estructural. Este edificio, por ejemplo, tiene una estructura que lo sostiene. Esa estructura es la que le da sentido, en este caso, de estabilidad a esta edificación. O sea que eso nos da sentido como seres humanos. Absolutamente. Si yo reconozco los derechos humanos, el respeto a la vida, el respeto a la opinión de los demás, la capacidad que tenemos de poder asociarnos y poder fundar, por ejemplo, organizaciones. Si yo reconozco la libertad como valor esencial, el derecho a la defensa, la doble instancia, todos estos derechos que son mínimos y esenciales, yo voy a poder tener una estructura social lo suficientemente sólida como para sostener a una sociedad que se dice ser civilizada. Claro, y ahora a nivel personal, ¿usted cree que lo logramos? Absolutamente, absolutamente. A esto le tenemos que apostar todos como sociedad. Alguna vez, escuchando a una persona muy interesante en este camino, un profesor en una clase que nos hablaba acerca de los derechos humanos, nos decía que el progreso no es otra cosa distinta sino al logro de las utopías.
Alguna vez en la historia de la humanidad se pensaba, por ejemplo, que la esclavitud nunca iba a terminar. Se pensó que la época feudal nos iba a acompañar per se, y hemos logrado superar la esclavitud, superar el feudalismo, y hoy tenemos otros desafíos. Y el gran desafío que tenemos es de reconocernos todos como sujetos de derecho, sin distinción y sin diferencia de ninguna naturaleza. Yo creo que sí, y yo creo que esta sociedad, sobre todo los jóvenes, le tenemos que apostar a que sí es posible. De otra manera, pues no habría futuro y no habría posibilidad de que tuviéramos un país diferente al que tenemos hoy. Si los jóvenes no están comprometidos con el tema de los derechos humanos, pues claramente tenemos un problema serio. Pero por el contrario, lo que yo he visto en la universidad, lo que he visto con las personas con las que diariamente me comunico, es que hay un interés en que esto realmente salga adelante. Y yo veo muy buen ambiente, sobre todo en una generación, en la generación del posconflicto, esta generación que está, por ejemplo, por recibirse de abogado, esta generación que está estudiando en este momento. Y ya estamos hablando de eso. Exactamente. Estamos en un momento cumbre, un momento, digamos, estelar de todo este proceso. Qué bueno. Y bacano que podamos entender todo ese tipo de cosas y para eso estamos acá, Closet, tratando de encontrar soluciones. Muchas gracias. Bueno, y regresamos después de corto de comerciales. El video que acabamos de ver fue con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad von Humboldt, que nos habló sobre los derechos humanos y su importancia. Bueno, ahora con Eider, cuéntanos, ¿cómo es eso de tú estar entre la política y la comunicación ya que eres ingresado a la universidad? No, es un reto enorme, un reto gigante, máxime, porque pues como usted muy bien lo decía iniciando el programa, la posición política, la mirada administrativa y por supuesto la forma de la comunicación. Entonces, sin duda, lo primero es saber que uno en este papel pues no puede desempeñarse ni como periodista, por obvias razones, por la ecuanimidad, por los puntos de vista que confluyen en torno pues a lo que uno piensa y a lo que uno efectúa. Entonces digamos que es un paralelo que uno puede hacer muy interesante porque es el provecho que uno le saca a la comunicación social para hacer trabajo precisamente con la comunidad, para estar cerca de ellos, para entender las necesidades, porque uno de cierta manera tiene digamos el conocimiento de qué forma es en que la comunidad misma se quiere expresar, lo que busca en uno, lo que busca en la administración pública. Entonces digamos que es un cuanto al ejercicio propiamente del cargo de concejal y obviamente este va también ligado a lo político. Entonces desde allí también se hace pues un trabajo muy interesante, responsable, alejado de todo vicio, actuando siempre conforme a la normatividad y de cierta manera estando muy presente en el debate de toda la realidad, no solo municipal, sino también departamental y nacional y por qué no internacional, pero con toda la mayor responsabilidad del mundo, con la mente abierta y con el mayor espíritu liberal del caso. Claro. Jonathan, ahora ya entremos en tema. ¿La comunicación cómo afecta a los derechos humanos? En principio, pues los derechos humanos, en la medida en que las personas y digamos, la población sea consciente de cuáles son sus derechos, es decir, cuáles son esos atributos jurídicos, constitucionales y legales de los que está dotado, ¿sí? Por el hecho de haber nacido en un país democrático, en un Estado social de derecho, pues en principio poder entonces expresar y que la gente conozca y comprenda cuáles son esas garantías a las que tiene, o bueno, en este caso la obligatoriedad que tiene el Estado de preservar y de garantizar pues, unas condiciones de vida digna. Pero fundamentalmente dentro del concepto también de comunicar para la paz, ¿sí? Yo creo que eso es algo importante pues, respecto a este tema que estamos tratando
y es porque hemos visto cómo desde décadas atrás los medios de comunicación, el establecimiento, los dueños del poder político y económico han logrado tergiversar muchas veces la realidad a su favor, y esto ha generado que se creen odios, que se creen resentimientos y que hayan miedos infundados. Un ejemplo concreto y claro lo vimos con el pasado plebiscito, donde pues hubo claras evidencias de que se generó toda una campaña de especulación, de mentira alrededor de lo que supuestamente iba a generar los acuerdos de La Habana, obviamente enfocándolo hacia algo negativo. Y eso logró calar tanto dentro de la mente de la sociedad colombiana, al punto que mucha gente votó por el no, y lo votó pensando que realmente estaba haciéndole un bien al país, cuando podría estar sucediendo totalmente lo contrario. Sí, cuando seguramente de alguna manera se les hubo vulnerado los, digamos, los derechos humanos, porque pues también tenemos los derechos fundamentales. No sé de pronto si se podría, no sé, usted hacer como una diferenciación entre derechos como humanos y derechos fundamentales. Pues por lo menos uno de los derechos esenciales es el de conocer y estar bien informado sobre lo que sucede, un tema de educación, y por eso la comunicación está tan ligada a la educación. En la medida en que las personas tienen conocimiento sobre, o tienen los fundamentos precisos y claros sobre lo que sucede, lo atañe en cualquier campo, pues seguramente va a poder entonces ejercer esos derechos. Y en la medida en que los ejerce, pues está reivindicando entonces también una serie de garantías, pues que obviamente el Estado en el papel de garantizar, o más bien de ejercer y dar ese reconocimiento, pues busque las formas y los mecanismos adecuados. Por eso se habla que para las consultas, para cualquier tipo de mecanismo de participación, pues deben de haber unos medios establecidos para informar a la gente qué es eso que se está votando. Y eso fue lo que sucedió, pues volviendo al tema del plebiscito. O sea que podríamos decir que entonces los medios de comunicación han sido como cómplices para que de alguna manera el Estado entonces no cumpla el papel que debe de cumplir, y que seguramente entonces la gente no se entere de a qué tiene derecho y no lo exija. Porque también podríamos de pronto preguntarnos eso. Entonces podríamos ver que la comunicación es manipulada por las grandes corporaciones, por el gobierno, por las familias más importantes del país. Ajá. Entonces, Eider, ¿tú qué piensas al respecto? No, concretamente, o sea, tiene toda la razón. En cuanto al tema de los derechos humanos, pues yo voy a decir algo pues que, bueno, ya resulta a estas alturas pues bastante extemporáneo, si se quiere, pero para mí el tema del plebiscito no debió nunca haberse hecho. Es que la paz es un deber y una obligación de todos los ciudadanos, está consagrado en la Constitución. El presidente fue elegido en el año 2014 y no voté por él. En el año 2014 fue elegido para que hiciera la culminación de los acuerdos y para poder que garantizara los derechos humanos de todos los colombianos, de las familias afectadas, de los mismos guerrilleros, a pesar pues que yo he tenido serios reparos y por supuesto posiciones muy férreas respecto al proceso, pero yo creo que es momento de que este tipo de rifirrafes pues culminen, cesen, abramos las posibilidades de que estas personas que en el pasado pues hicieron tanto mal y ahora pues de cierta manera están reintegrándose, que lo hagan, y entonces que los derechos humanos de ellos también les sea garantizado, y que asimismo se vean garantizados los derechos de todas las personas, y que los medios, por favor, generen también una ecuanimidad de la información para que pero bueno, entonces uno se preguntaría, y listo, no había entonces necesidad de refrendarlos, pero entonces ¿por qué los medios nunca o poco se tomaron, digamos, el atrevimiento o hacer un proceso juicioso de contar a la gente en qué consistía cada punto? Porque era un mamotreto de más de 200 páginas y digamos que pocos se lo leyeron. Entonces, ¿por qué no hicieron también ese proceso de desde los medios hacer pedagogía o explicar en qué consistía? ¿Cierto? Ahí es que los medios de comunicación por lo general funcionan como una empresa. Ajá, ¿cierto? eso también. Y cuando hay unos intereses económicos de por medio, pues obviamente las empresas responden a esos intereses, y lo que genere rating, ¿cierto? Lo que venda es lo que les interesa promocionar. Sí, digamos, las familias que son dueñas, finalmente son las que controlan también, digamos, el comercio. Entonces ahí realmente el Estado a veces parece que no tiene poder, los medios parece que no tienen poder, porque finalmente lo tiene es o la banca o las corporaciones. De una u otra forma se podría decir
plebiscito fue una forma de darle participación a la ciudadanía con respecto a lo que se quería decidir con el sí, entre el sí y el no. Pero pues como ya se ha venido hablando, desafortunadamente los medios faltaron en su proceso pedagógico más que todo. En el proceso de no visibilizar lo que estaba pasando en las regiones, porque siempre nos quedamos con lo que pasa en Bogotá, en Medellín, Cali, Barranquilla, y como ustedes saben, el sí ganó en unos lugares donde puntualmente la violencia fue muy cruda, y el caso pues digamos más especial el de Bogotá. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y ahí también yo quisiera como anotar algo, y es la responsabilidad no solamente que se le puede dar a los medios, sino también a la ciudadanía respecto al rol que debe ejercer como tal. Porque si bien es cierto, los medios te venden una idea, es un deber social, político y ciudadano que cada persona también pueda confrontar y constatar. Claro, hay que hacer el análisis del discurso también. Y desde donde, digamos, está la responsabilidad también para que la gente empiece a hacer, digamos, ese tipo de cuestionamientos, porque a veces, digamos, que el pensamiento crítico no está allí, o sea, todos estamos como adoctrinados y terminamos siendo como peones rumbo a... Entonces, no... Entonces, digamos que también podríamos pensar que la academia también tiene un papel ahí importante. No se puede, digamos, como desvincular. Para los comunicadores, entonces podríamos considerar que la campaña del no fue una implementación de la agua hipodérmica. Todos conocemos la teoría de la agua hipodérmica. ¿Ustedes creen que se aplicó ese modelo para que el no ganara en el país? Yo creo, bueno, yo que pues fui alguien que votó por el no, sí, con toda la responsabilidad, leyendo los acuerdos juiciosamente, haciendo un análisis exhaustivo del mismo, siendo de un municipio víctima también como lo es Génova, pero bueno, yo sí no hago parte del grupo que irresponsablemente hizo el ejercicio. Yo creo que al margen de eso, porque pues no quisiera entrar en esa controversia, yo creo que también allí, desde el punto de vista de la comunicación social, hubo una manipulación de lado y lado. Yo creo que infortunadamente el gobierno también infló datos, el gobierno, digo el gobierno sí, claro, porque... El gobierno en su afán también por... claro, por sacar, entonces yo por eso yo siempre sigo sosteniendo la tesis que, bueno, distintamente las estrategias que utilizó el no, que después fueron descubiertos también por los mismos impulsores de esta opción en el tarjetón, que también cometieron pues sus faltas graves a la verdad y que pues saltaron a la vista. Pero más que ello, yo reitero, era innecesario hacer ese proceso, porque repito, se le había dado el mandato popular al presidente, porque recuerden que en el 2014 esa fue la disputa. Vamos a elegirlo para que acabe con los acuerdos, o para que lo saque avante. Lo sacó avante indistintamente de que sí o de que no. Pero entonces yo considero que entrar en esa polarización en la que entramos en el país, pues fue totalmente nefasto, y hoy seguimos sintiendo las consecuencias. Habría que mirar si se está haciendo un buen proceso en la implementación, porque ya se han empezado a hacer denuncias donde no se está haciendo la implementación y donde en los campamentos no se están, digamos, prestando las condiciones que se deben. El gobierno, que fue el que más Entonces, impulsó los acuerdos, le están cumpliendo a la gente, las FARC. Eso se sabe, de parte y parte. Claro. Entonces, para ya cerrar este ciclo de los medios de comunicación afectan a los derechos humanos, ¿qué opinan ustedes? Cintia. Les comentaba hace un momento sobre un texto, un documento de Ignacio Ramonet, un autor que habla sobre las masas manipuladas y cómo, pues obviamente, a través de esos medios de comunicación sí se pueden generar sofismas de distracción, se generan una serie de ideas que pueden ser equívocas y que, pues obviamente, afectan directamente también la voluntad de las personas, en el sentido que están engañando, que están generando odios, y esos odios se traducen en situaciones de violencia. Entonces, pues la función y el rol que debe cumplir también la comunicación social debe tener un propósito más loable, que es apuntar hacia la garantía y el reconocimiento de los derechos de las personas, a través también como esa incidencia pedagógica que obviamente tiene como poder. Por algo se dice que es el cuarto poder, y que obviamente tiene también esa capacidad de influenciar y de ayudar, o por el contrario, de generar pues más graves situaciones o problemas. Claro,
Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos para que sigamos hablando de derechos humanos aquí en Cluster. Hola y bienvenidos otra vez a Cluster. Bueno, muchachos, ayer en el foro se habló de víctimas y hubo una exposición muy interesante de memoria histórica. Se contaba la historia de víctimas desde el Quindío, narrada por ellos. ¿Qué tal les pareció esa exposición? Bueno, Vale. la exposición realmente fue muy interesante porque eran una serie de crónicas escritas por las mismas víctimas, por mujeres y hombres que mataron a sus familias o que en este momento se encuentran desaparecidos después de muchos años y ellos todavía esperan que les den respuesta de qué pasó con sus hijos, hermanos, padres, pero no les dan respuesta. Entonces, cuando uno empieza a hacer como la lectura de cada una de esas crónicas, son muy entrañables, ¿sí? Realmente uno siente que es ese tipo de cosas de las que deberíamos de estar hablando en este momento y entraríamos a hablar entonces de la reparación de víctimas, pero no sería desde darles un dinero y vaya a cómprese una casa o vaya se cómprese un lote. Seguramente sí, porque también les quitaron la casa, también les quitaron el lote, pero entonces tocaría hacer como una resignificación también de víctima, porque el víctima entonces ya lo minimizo y qué pesar. Entonces ahí ya también hay como, no sé, creo que ahí yo ya estoy ultrajando y estoy entrando como a desvirtuar la imagen de esa persona simplemente porque tuvo que vivir un hecho doloroso, pero está dispuesto a hacer cambios en su vida y hacer otro tipo de cosas. Claro. Y además se sentía mucho el sentimiento cuando las víctimas leían sus historias, que fueron recolectadas precisamente por los antropólogos de memoria histórica de Colombia. Incluso, yo no sé si Valeria leyó una frase que decía: yo rezo por mi hermano loco para que salga de este proceso. No sé si la leíste, estaba ya casi al final. Que incluso no, mira, yo no leí esa, pero sí leí una donde hablaba, era de una mujer y no recuerdo ahora puntualmente, pero en conclusión, ella lo que quería decir era que el solo hecho de decir el otro, ¿cómo así que el otro si somos todos? El solo hecho de decir el otro ya es casi que yo desligarme y no entender de que finalmente para poder superar ciertos conflictos hay que hablar, digamos, ya de construcciones colectivas, además de solamente la individualidad, porque también hay que entender que las dinámicas en este momento están para que seamos seres individuales, entonces también va a ser como muy complicado cuando cada uno tira de su lado. ¿A ti qué te parecieron? Pues me parecieron pues muy interesantes en el contexto en que se expuso y pues la esencia y la naturaleza misma del evento. Pero yo quiero decir algo muy concreto y muy puntual. Hace un mes más o menos, hace un mes largo, en el municipio de Génova hicimos precisamente un cabildo abierto de la ley 1448, ley de víctimas, y pues fue de verdad muy importante porque no solo asistieron representantes de las víctimas, sino las víctimas mismas del municipio, la clase política, porque estuvo el señor gobernador, el contralor departamental, es decir, confluyeron una cantidad de personas muy interesantes. Y yo tengo tres conclusiones claras y que lo aboco para poder, digamos, incursionar en el terreno pues, del evento de ayer. Y uno es la revictimización, que sí que está dando pues no solo de qué hablar, sino que resulta muy preocupante. Dos, el control que la institucionalidad le está haciendo a quién es víctima y quién no. Entonces resulta que cualquiera, obviamente la misma ley manifiesta que si yo en este momento voy a la personería de Armenia y digo soy víctima, me tienen que aceptar el caso, ya más adelante tendrá que resolverse si sí o no. Pero esos filtros sí que me parecen que en este momento son importantes. No podemos permitir que digamos, se comience a generar de cierta manera pues un vacío en donde los que no son víctimas terminen aprovechando todos los beneficios que el Estado le debe dar. Aprovechando que estamos hablando de eso, vamos a ver unas imágenes de apoyo que se grabaron justo de esa exposición de memoria histórica, para que hablemos precisamente de eso. El sentimiento que se sentía en esa sala era impresionante
hay algo que, pues, que también está claro y es la recuperación de la memoria histórica. Si algo han pedido las víctimas es poder contar su historia, contar cómo fue que sucedieron los hechos, conocer, por ejemplo, la verdad de quién ordenó, de quiénes orquestaron las situaciones de violencia que dieron lugar a esa situación de conflicto como tal. Y te recuerdo también que la Defensoría del Pueblo de esta regional tiene un diplomado que se llama Tiempo para la Memoria. Y es precisamente por eso, porque para sanar también hay que expresar y contar y decir las cosas, no con el ánimo de revictimizar o hacerse cada vez más víctima, como algunas personas lo han hecho saber, sino para expresar también su propio dolor, sus propias historias, con el ánimo también de mandar un mensaje pedagógico, y es que nada de esto que ha sucedido en Colombia durante estos más de 50 años tiene por qué volver a pasar hacia el futuro. Claro, y para eso está la memoria histórica, para que recordemos que esto no tiene que volver a pasar en Colombia. La juventud tiene un trabajo impresionante que hacer de aquí a 50 años o más. ¿Por qué? Porque tenemos todavía una violencia con la ELN, que a pesar de que están en proceso de negociación, no se ha visto un avance significativo, digámoslo así. Entonces, este espacio de memoria histórica es algo muy importante para que los jóvenes, y más que todos los jóvenes, los colombianos, Pero sepamos mira, que eso no tiene que volver a suceder en este país. hay algo muy importante también, y es que también hay unos líderes y unas lideresas que han estado, digamos, acompañando a esas comunidades y son, digamos, defensores de derechos humanos y los están matando. Y eso no se está diciendo en los medios de comunicación. Y ya van muchas muertes a lo largo de este año, entonces también es complejo porque son los mismos actores o son las mismas, digamos, víctimas que empiezan a organizarse de tal manera que puedan empezar a resignificar y empezar, digamos, a exigir al Estado la reparación, pero entonces siempre hay alguien que empieza, digamos, a llevar la voz a esos espacios y lo matan. Entonces también es muy complicado cuando este tipo de cosas ocurren, porque mucha gente no sabe qué fue la UP, qué fue el genocidio que sucedió contra esta organización política, precisamente en el marco de un proceso de negociación que hubo hacia los años 90. Para retomar un poco también lo que estamos hablando, bueno, derechos humanos, el papel de los medios, el papel de la comunicación, también tenemos que tener en cuenta que los conflictos socioambientales también desplazan, también generan víctimas en Colombia. Actualmente, bueno, Valeria y yo hemos trabajado en procesos de consulta popular antimegaminería en Pijao, ahora se viene la de Córdoba, y sabemos que las grandes multinacionales también han sido unos actores fundamentales en el conflicto que ha vivido Colombia, porque también han desplazado, porque desafortunadamente han generado, digamos, unas dinámicas en relación con los grupos armados para apoderarse de tierras, para desplazar. Entonces hay que tener en cuenta también que los conflictos socioambientales también hay que tenerlos muy en cuenta ahora. Pero Luis, y tú que eres activista ambiental, la megaminería ha creado también muchas víctimas, precisamente para comprar sus tierras, para la explotación minera, ha generado que hay muchas poblaciones se dispersen y se pierda esa cultura de esa región. ¿Qué piensas al respecto? Sí, es muy cierto eso. De hecho, en varios municipios del Quindío, nosotros que estuvimos en el proceso de consulta popular de Pijao, pudimos encontrar que en las veredas hay campesinos que han sido desplazados de Antioquia, del Chocó, y que han sido desplazados por la megaminería, y que ahora hace unos años llegan al Quindío y se encuentran otra vez, bueno, la megaminería está encima mío otra vez, bueno, ¿qué es lo que pasa en este país? Y desafortunadamente el gobierno nacional no ha ayudado mucho en ese tema, porque ellos se basan en la palabra desarrollo, pero es un desarrollo visto para ayudar a esas corporaciones, esos empresarios de los que ya veníamos hablando ahora, y no para ayudar a darle, digamos, un estilo de vida o un buen vivir a las comunidades campesinas. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces para cerrar ya este proceso, una conclusión rápida de cada uno. Eider. No, primero a que haya una gran responsabilidad de parte de todos y cada uno de nosotros, como comunicadores, como trabajadores sociales, como abogados, como ciudadanos,
en la toma de las decisiones, que participemos activamente en las mismas y que todas respondan a los intereses colectivos. Eso sí que es importante, a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de lo que nos atañe a todos como comunidad y no desde los intereses particulares. También pues decir que la paz no es solo un derecho, es un deber ciudadano, y que obviamente todas las personas tenemos que estar atentos, tenemos que estar en la mejor disposición, en la actitud de conocer y aprender, hacer una pedagogía para la paz, y para eso las instituciones educativas, los medios de comunicación, todos los actores pues deben de estar involucrados en este propósito, y es rodear estos diálogos que se puedan implementar. Eso es una urgencia, tiene que ser un imperativo el cumplimiento de los acuerdos para que logremos nosotros, los colombianos, poder al final decir que vivimos en un país en paz. Bueno, la democratización de los medios y la defensa del territorio frente a los capitales extractivistas es fundamental para el país. Y también, digamos, el concepto de identidad, el concepto también de la memoria colectiva, de la memoria individual, para, digamos, empezar a sentar bases, porque es muy importante trabajar desde la base para poder, digamos, generar propuestas de cambio. Listo, dale muchachos, muchísimas gracias, gracias por estar en Clúster. Los espero la próxima semana en Clúster para que sigamos hablando sobre derechos humanos y feliz tarde.